Hoy vamos a resolver el siguiente problema. El enunciado nos da que tenemos un cilindro por un radio determinado y una altura determinada llamado R y H, llamarlo de alguna manera, y nos da dos datos muy importantes. La tasa de variación de la altura, que llamado VH, que es 0,002 centímetros por hora, y la variación del radio, que es 0,002 centímetros por hora. Con estos datos, el problema nos pregunta cuál es la razón de aumento del área del bloque, a lo que llamaré velocidad de área, cuando el radio es r igual a 10 y la altura es igual a 100 centímetros. A lo que llamado velocidad de h también lo podemos llamar derivada de parcial de h respecto del tiempo. De lo que llamado VR lo podemos llamar también derivada parcial de r respecto del tiempo. Sabiendo esto, lo primero es calcular el área. Bien, para calcular el área del cilindro es importante que distingamos de volumen. En el área tenemos que calcular las respectivas áreas de las bases y todo el rectángulo, que si desarrollamos del cilindro se quedaría algo así. Primero voy a calcular el área del rectángulo, que sería, que aquí está el círculo, que tiene radio r, la longitud equivale al perímetro del círculo. Y el perímetro del círculo es 2pi r. Por lo tanto, esto es 2pi r. Y la altura, en este caso, es h. Por lo tanto, el área del rectángulo es h por altura, que es 2pi r por h. Luego, el área de los dos círculos, el área de los dos, importante, no solo de uno, de los dos, sería pi r al cuadrado por 2. Entonces, el área del cilindro es el área del rectángulo más el área de los dos círculos. Lo que es lo mismo que 2pi r h más pi r al cuadrado por 2. Como el área depende de dos variables, de la r, radio, y h, la altura, tenemos una función de dos variables, a de r, h. Y como el problema nos pregunta la tasa de variación para un valor de r y de h, lo que tenemos que calcular es la derivada parcial del área respecto del tiempo para este punto o para estos valores, como lo queráis llamar. Para ello, lo primero es dibujar un árbol de derivadas para que todo sea mucho más sencillo. En esos árboles, lo único que hay que escribir es la dependencia de una función o de una variable de otro. Me explico. El área, como podemos ver, depende de r y de h, como he escrito aquí. Por lo tanto, aquí en el árbol tenemos que escribir área, flechitas, r y h. Y como el enunciado nos decía que la derivada de h y de r no es cero, eso significa que r y h varían con el tiempo. Es decir, que dependen del tiempo. No es lo mismo r para un tiempo igual a cero que para un tiempo igual a 4. Por lo tanto, lo dicho, r y h dependen del tiempo. Entonces, el árbol quedaría así. Una vez tenemos el árbol, podemos aplicar la regla de la cadena, cual nos dice que la derivada parcial del área respecto del tiempo es igual a la derivada del área respecto del radio por la derivada parcial del radio respecto del tiempo más la derivada parcial del área respecto de la altura por la derivada parcial de la altura
respecto del tiempo. Y para calcular todo esto, primero tenemos que calcular las derivadas parciales del área respecto del radio y respecto de la altura, porque las otras derivadas parciales nos las da el enunciado. La derivada parcial del área respecto del radio es 2πh más 4 rpi, y la derivada parcial del área respecto de la altura sería 2πr más 0. Bien, una vez calculado esto, podemos continuar. Pero antes, tenemos que recordar un dato importante del enunciado, y es que nos piden la velocidad o la variación del área respecto del tiempo en r igual a 10 y h igual a 100. Por lo tanto, podemos calcular directamente las derivadas parciales en esos valores. Que serían la derivada parcial del área respecto del radio sería 240pi, y la derivada parcial del área respecto de la altura sería 20pi. Con esos valores ya podemos calcular la tasa de variación del área con las condiciones que nos ha indicado el enunciado. Una vez calculado esto, ya podemos calcular la tasa de variación del área. Sería la parcial del área respecto del radio, que es 240pi, por la derivada parcial del radio respecto del tiempo, que es 0,002, más la derivada parcial del área respecto de la altura, que es 20pi, por 0,002, que es la parcial de la altura respecto del tiempo. Y esto nos da 13/25 de pi, y aproximadamente 1,6336. Espero que os haya servido el vídeo.